¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, aquí estamos con otro contenido de la formación de cachitos de gramática cognitiva. En este caso, puede que sea tu primer contenido en este nivel, suele serlo, pero por si acaso o por si no, vamos a empezar con esto. En este caso, como sabes, vamos a tratar un tema muy interesante, uno de los más importantes de los contenidos de A2 en, digamos, en todas nuestras clases de L, que es la diferencia entre indefinido y perfecto, entre comí y he comido. Ahora te hablaré, tranquilidad, porque ahora te hablaré un poquito sobre la nomenclatura, los nombres, el orden, etcétera, toda la problemática que hay en torno a esto, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo importante. Como te decía, bueno, lo interesante aquí es que tenemos que enseñar cómo ver la diferencia, también teniendo en cuenta esas zonas, esas comunidades de habla que producen mucho más de uno y mucho menos de otro, lo comentamos sin ningún problema, y vamos a darle, por supuesto, un enfoque cognitivo. ¿Te parece? Venga, pues vamos al lío. Voy a cambiarte para que veas la presentación y así empezamos con el tema. Bueno, aquí para empezar, está claro que hemos llegado al nivel A2. Esto significa que hay una serie de contenidos que nuestros estudiantes ya conocen. Es decir, hemos pasado por el presente, se ha estudiado un poquito de reflexividad, ¿verdad? Hay una serie de contenidos, hay un poquito de preposiciones, hay artículos, pero hemos llegado a un punto en el que ya se demanda claramente por el estudiante, lo pide a gritos, el pasado. Y aquí está la primera cuestión, que es el orden que quería comentarte. En este sentido hay varias posibilidades, yo no quiero que te sientas mal por ninguna de ellas, tampoco excesivamente bien. Cada persona, cada profe va a elegir el orden que mejor le funcione y que más beneficio provoque en sus estudiantes. Eso es lo que yo pienso. Después te hablaré de la nomenclatura. Pero para empezar, podemos decir, yo he empezado, como puedes ver, por el indefinido, después el perfecto y luego, casi terminando el nivel A2, es cuando aparece, como sabes, el imperfecto, que hace muchos años era el principio de B1, pero esto se cambió un poquito porque estas cosas pasan y hay una parte importante del imperfecto que se hace en nivel A2. Esto lo puedes ver muy claramente en los exámenes oficiales del DELE que incluyen uso de imperfecto en el examen de A2, el tan famoso examen de A2 para la gente que quiere hacer o que quiere obtener la nacionalidad española, etcétera, etcétera. Dicho esto, yo, como te digo, empezaría o empiezo en el indefinido, pero otras veces he empezado en el perfecto e incluso en el imperfecto. Y esto tiene un razonamiento bastante lógico. Por otra parte, el pretérito perfecto tiene una conexión clarísima con el presente. Lo vamos a ver a continuación cuando veamos la diferencia. Incluso el imperfecto tiene una conexión muy fuerte con el presente, que es el único tiempo que conocen, ya que son dos tiempos que comparten esa marca de imperfección. Igual que comía o caminaba no se centra en marcar, en concentrarse en el final de una acción, como tampoco lo hace, ni el presente ni el imperfecto. Eso lo tienen en común y por eso hay personas perfectamente que pueden empezar a hablar de pasados con el imperfecto, ya que son exactamente iguales, excepto que uno está aquí y el otro está, podemos decir, en el pasado, ¿no? En el espacio no actual que podemos llamar en cognitiva. Pero son exactamente iguales por otra parte. Así que te decidas por lo que te decidas, va a ser una buena decisión que estará fundamentada en que te funciona y en que tus estudiantes van progresando y asimilando los usos de las intenciones comunicativas de cada tiempo. Dicho esto, el nombre, antes de pasar a otras cosas, el nombre, mira, se llama pretérito indefinido, es el tiempo con el nombre más terrible y más malo que se podía haber elegido, es la realidad, es así. Y lo conocemos especialmente en el mundo del sector L como indefinido. Pero yo te propongo esto, para que lo veas, ¿no? Con una iluminación ahí en nuestro cerebrito.
se va a llamar, y yo lo voy a llamar, y lo llamo así, y creo que explica bastante mejor, pasado absoluto, ¿vale? Esto es una nomenclatura en la que está detrás, bueno, nuestro gran gurú José Plácido Ruiz Campillo, con el que trabajamos, con el que, bueno, vamos de la mano en todo lo que hace, y la justificación está clarísima. Este tiempo es el único tiempo simple. Fíjate, ¿cuántos tiempos simples tenemos? Pues hablo de indicativo, olvidando por un momento el subjuntivo. Tenemos el presente de indicativo en tiempos simples, ¿no? El presente, como, el indefinido comí, comía, el imperfecto, comeré, futuro simple, comería, condicional simple. Son 5. De todos esos 5, este es el único que realmente tiene ese aspecto de terminación, de marcar el principio y el final, de verlo desde fuera. Todos los demás son imperfectos, sí, el presente es imperfecto, el imperfecto evidentemente también lo es, como lo es el futuro simple y el condicional simple. Son tiempos imperfectos que no se concentran en el final de la acción, ¿de acuerdo? Por eso a mí me gusta, y me lo vas a escuchar mucho, hablar de pasado absoluto. En el pasado absoluto, aquí tienen las formas. Yo no le voy a dar muchas vueltas porque están aquí. La regularidad, por una parte, y abajo una lista, no son todos, pero bueno, son algunos representativos, ahora te voy a dar otra, con la irregularidad que está aquí. ¿La ves? Verbo irregular es la raíz, que ahí tiene una clasificación. Esto, como siempre, va a depender de la frecuencia de uso que tú le des. Está clarísimo. El estudiante no tiene muchos problemas para decir tengo, ¿no? Esto se lo cuento mucho a profe. ¿Has visto algún estudiante que tenga mucho problema en decir tengo? No. ¿Se sabe que eso es un verbo irregular de primer tipo, del segundo tipo? No lo sé. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque está muy integrado, porque aparece muchas veces en nuestra lengua y por eso cala, se asimila, se implementa antes. Vamos a darle esa misma visibilidad de frecuencia en recursos, en explicaciones, en nuestra vida real con el estudiante a los otros irregulares para que tengan también esa relevancia. De esta lista hay que destacar pues algunas cositas que vienen a la mente. Aquí tienes la raíz que se hace, ¿no? Estuve y luego pues simplemente la conjugación irregular. Estuve, estuviste, estuvo, etcétera, etcétera. Hay que mencionar el verbo dar, que es ese verbo que yo llamo el verbo con trastorno de personalidad o bipolar, como quieras, porque es un verbo ar, pero funciona como un verbo o ir. Ahí tienes la conjugación, ¿no? Di, diste, dio. Y, por supuesto, también la idea de que ser, ir coinciden en este tiempo. Hay que saber diferenciarlo según el contexto, claro. Fui, fuiste, fue, etcétera. Por otra parte, también interesante y relacionado con el tema de la pronunciación, especialmente de la ortografía aquí, pues irregulares ortográficos, que no es que sean irregulares, porque en el sonido no lo son. Practico, practiqué, ¿verdad? Practico, practiqué. Pero escribiendo tenemos que tener cuidado para saber que practico es con C, practiqué es con Q, pago con G, pagué ya tiene la U, realizo con Z, realicé es con C. Hay que ser consciente de estos cambios, de esta situación, para que no se nos pase, ¿no? Y ver otra vez, como te decía en los primeros niveles, que en realidad en español tampoco es una lengua que se lee exactamente como se escribe. Esto es un ejemplo más de que no es tan sencillo como lo pintamos muchas veces los profes y las profes. Bien, más cositas. Después veremos la diferencia. Ahora paso al pretérito perfecto, al que también, antes de presentarte... Bueno, te las presento ya. Ahí tienes la forma. La forma del presente del verbo haber, has, ha, hemos, habéis, han. Y luego el participio del verbo, que va a ser muy útil, ahora te cuento. Primero, bueno, ese auxiliar, el auxiliar has, ha, hemos, habéis, han. Ya está, no hay que decir mucho más. Y luego el participio, que puede ser regular o irregular. Bien. Ahí te he puesto, aunque te voy a enseñar otra diapositiva con una lista de irregulares, los irregulares en participio, que ahora te contaré algo sobre eso. Pero sí quería decirte ya desde ya
algo muy importante sobre el participio. Y es que el participio va a tener una versatilidad muy interesante en nuestra lengua. ¿Por qué? Porque puede funcionar como un verbo, pero también puede funcionar como un adjetivo y se comportan de forma diferente. Es decir, si yo digo he cerrado el coche, pues como ves, he cerrado es un verbo y la palabra cerrado no va a cambiar la persona, he cerrado, has cerrado, etc. Pero la palabra cerrado se va a mantener invariable. ¿Por qué? Porque es un verbo. Pero ¿qué pasa si digo el coche está? Y aquí vamos a necesitar otra vez la forma del participio. Pero en este caso ya no va a ser un verbo, ya va a ser un adjetivo. El coche está cerrado. Y aquí cerrado tiene que concordarse, como buen adjetivo, tiene que concordarse con el sujeto, que en este caso es el coche. Por eso diremos que el coche está cerrado, la casa está cerrada, los coches están cerrados, las casas están cerradas. Hay que tener eso en cuenta y hay que practicarlo debidamente, hay que hacer recursos, que seguro que vas a ver por aquí, para tener todo eso en cuenta y que se visibilice ese cambio de función entre ser un verbo y ser un adjetivo. De ahí que abierto o cerrada, que entendamos por qué a veces se conjuga, se concuerda en masculino, femenino, singular y plural. ¿Bien? Eso es muy importante. Aquí te quería enseñar... quiero que lo veas. Mira el cambio que se ha producido. Es el nombre, que no te lo había dicho. Vuelvo. Nosotros estamos usando completamente muchas veces pretérito perfecto. Pretérito perfecto. Que tampoco es un nombre tan malo, ¿no? Es un pretérito, es perfecto, pero creo, y funciona bastante mejor, a mí me da mucho mejor resultado, hablar de presente perfecto. Sí, presente perfecto. En realidad, el pretérito perfecto es un presente que se ha terminado. He comido, ¿no? Yo como, plin, se termina, he comido. Es así. Esa es la idea, esa es la identidad, la intención principal de un pretérito perfecto. Por lo tanto, me vas a permitir, a mí y a muchísimos profes que lo hacen, que lo llamemos presente perfecto, por su conexión inmensa con el presente. Y, por supuestísimo, hay lenguas donde ya se usa así. O sea, me viene a la cabeza el inglés donde se dice present perfect y es así. O sea, no, esto no es algo inventado por el español. Estaba bastante ya hecho antes. Así que te invito a que lo uses también de esa forma. Vamos a ir cambiando la nomenclatura de muchos tiempos porque creo que nos va a ayudar. Creo que nadie en los 25 años que yo llevo, nadie se ha sentido cómodo con la idea de los nombres de los tiempos, ni estudiantes ni profes. Bien. Esta es la página de los participios irregulares en los que quiero que seas consciente de algo importante y es que todos terminan o bien en cho o bien en to. Ya está. Y ahí tienes una lista para proponerte, para que la trabajes, para que la expongas en tus clases. Frito, hecho, satisfecho, puesto, propuesto, etc. Lógicamente, si un verbo como abrir es abierto, pues entreabrir, el famoso entreabrir, es entreabierto. Esto creo que cae por su propio peso, ¿de acuerdo? Y ahora, venga, me voy a cambiar un poquito aquí a pantalla principal porque me gustaría contarte unas cosas que creo que son muy interesantes y no tener ahí esa presentación un poco estorbándote. En realidad, si te digo la verdad, vamos a empezar a hablar ahora de lo importante, es decir, de la diferencia que se produce entre el indefinido y el perfecto, entre el pasado absoluto y el presente perfecto. De forma tradicional, tú sabes que esto se ha hecho basado en indicadores temporales. Es decir, en los manuales se explica mucho, es muy típico, ahora ya se va mejorando, pero yo he visto muchísimas veces que si tienes un indicador temporal, usa este tiempo. Si tienes un indicador como ayer, usa el pasado absoluto. Si tienes el año pasado, usa el pasado absoluto. Si tienes hoy, esta mañana, esta semana, usa el presente perfecto. Bien, esto no es que sea una barbaridad, no es que sea malo. Lo único es que representa un poco lo que suele pasar, pero no lo que puede pasar.
Yo creo que no necesito convencerte mucho si te pones a pensar en que yo puedo decir perfectamente esta mañana he ido o esta mañana fui. Quiero que ya seas consciente de eso, con el mismo indicador temporal. O sea que algo más se nos está escapando y tenemos que ser conscientes. Ahora te lo voy a contar. Esa es la primera idea. O sea, los indicadores temporales te pueden ayudar un poquito a encauzar, pero quiero que sepas más cosas, ¿no? Que no sean la única cosa que tú tengas en la cabeza, ¿de acuerdo? Te voy a dar un enfoque cognitivo del asunto que creo que es importante. Bien. El segundo paso sería entender, y este te puede ayudar más incluso, que cuando una persona usa un pasado, uno de estos dos, pues se produce un marco temporal. Y esto es importante. Cuando una persona dice ayer, normal, claro, está hablando de un día. Y es un día que ha terminado. Ayer es un día completo, 24 horas ha terminado. Y yo, ¿verdad? Ya lo veo desde un tiempo que ya no está dentro de ese tiempo. Me explico. Si yo digo ayer, pues ese tiempo ya se ha terminado. Y eso es lo que me permite, normalmente, establecer ese marco para usar el pasado absoluto. Si yo digo esta semana, como estoy todavía dentro de esta semana, eso es lo que me permite, pues, usar el presente perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la visión cognitiva parte de aquí. Esto es simplemente una perspectiva que es la que te hace decidir por uno o por otro. Tú tienes tiempos. Este año, pues este año yo me incluyo. ¿De cuánto tiempo es? Un año. ¿Yo estoy dentro? Sí. Por lo tanto, mi sensación es de decirte algo que ha terminado, porque los dos son tiempos terminados, pero que yo veo como que todavía me encuentro dentro. ¿Verdad que esto hace que tenga el presente perfecto, que tenga esa conexión con el presente? Cuando tú dices esta semana he hecho, en realidad es como acercar, y esto es importante, se produce un acercamiento a mi espacio inmediato. Y esto es una visión que quiero que empieces a tener. Se llama así en realidad en gramática. Se produce un acercamiento metafórico a mi espacio inmediato de la persona que habla. Y en el pasado absoluto, en el indefinido, simplemente se queda allí, lejos, no se acerca. Ese acercamiento produce diferentes efectos. Puede producir frescura, una información que quiero darte como prioritaria, que es relevante, que está destacada, ¿verdad? Y eso tiene una serie de consecuencias. Por lo tanto, sí te recomiendo que tengas en cuenta eso, si estamos fuera o estamos dentro de ese tiempo, de ese marco en el que estamos hablando. Si estamos fuera, ¿verdad? Si se ha terminado ese tiempo, el año pasado, terminado, vale, uso pasado absoluto. Este año, me incluyo dentro, aunque sea, ¿no? Aunque sea algo terminado, todavía lo siento, ¿ves? Estoy dentro de ese año y lo siento como que estoy acercando, es relevante. Eso para empezar. Y ahora ya te quiero dar el último apunte, dar en la tecla, y es que cuando tenemos el mismo indicador temporal, pues hay veces, no siempre, pero hay veces en los que se puede jugar con los dos. Y te pongo algún ejemplo. Te pongo uno que me gusta mucho porque creo que ilumina bastante a mis estudiantes, que es la idea de, no voy a poner un ejemplo fácil como ya he hecho ayer, esta mañana, no, voy a poner del tipo, jamás me has pedido perdón y jamás me pediste perdón. ¿Te das cuenta qué implicaciones tiene? Es el mismo indicador temporal, es un jamás, es un nunca, siempre, etcétera. Jamás me has pedido perdón. ¿Te das cuenta cómo realmente, si lo piensas, cuando una persona dice esto, se está incluyendo, ¿no? Lo está atrayendo hacia su espacio inmediato? Jamás me has pedido perdón. ¿No te da la sensación de que esa persona todavía está dejando la puerta abierta? Jamás me has pedido perdón. Pero mira, aquí estoy, ¿ves? En mi espacio. Estoy esperando, todavía estás a tiempo. ¿Te das cuenta? Esta intención es maravillosa. Sin embargo, si yo te digo, es que jamás me pediste perdón, ¿te das cuenta cómo está alejado, cómo es frío, cómo es algo
distante. ¿Y eso qué significa? ¿Qué aporta? Pues veo como este tema se cerró, olvídate del tema, jamás me pediste perdón y se acabó. ¿Te das cuenta cómo las connotaciones, que es lo interesante, las intenciones comunicativas están ahí? Y esto se va a producir en un montón de ejemplos, ¿no? Esta mañana he visto a Juan, esta mañana vi a Juan. Pues esta mañana vi a Juan es algo, un hito, algo frío, no aporta, pero el he visto a Juan ya me lo traigo aquí porque tengo algo ha pasado, algo te voy a contar que es relevante, que es actual. ¿Te das cuenta? Y esto nos va a dar claramente la idea de que todo lo que nos encontremos va a tener una explicación lógica, completamente lógica para entender. No simplemente nos vamos a servir de los indicadores temporales. Esto es lo que quería decirte y creo que es lo más importante. Por último, y creo que también muy importante, quería hablarte de las variedades geográficas. Y este es un tema muy espinoso, porque yo trabajo con profes de todos los países hispanohablantes, por supuesto, profes también que no son personas nativas, maravillosas, pero vamos a decir que de los países hispanohablantes, pues hay países que usan más un tiempo que otro, igual que España. O sea, es que en España, para que lo sepas, el uso del presente perfecto es mucho más pequeño que el uso del pasado absoluto, pero en un porcentaje como de 80 o 75, 80, 20, 25, para que me explique. El pasado absoluto muchísimo más. Esto hace que no sea tan diferente del uso que se puede producir en Argentina, en Chile, en Uruguay. Ahora, México, por ejemplo, pues es un país en el que claramente se usa infinitamente más, que no ha desaparecido, cuidado con esto de que no se usa es un bulo completamente, lo tengo más que contrastado, pero sí hay una frecuencia de uso del pasado absoluto muchísimo más grande. Pero te explico por qué, porque esto no solo pasa en México, también pasa aquí, en España, donde yo estoy, si te subes al norte, a Galicia, a Asturias. ¿Qué pasa allí? Bueno, pues lo que pasa es muy simple, y te lo cuento. Lo que pasa es simplemente, la gramática en el fondo es la misma. Como te he dicho antes, todo es una cuestión de perspectiva. Yo expreso me caí o me he caído dependiendo si el marco de referencia que yo tengo en mi mente, cuando digo me he caído, lo quiero conectar claramente con mi presente. Con mi presente, ya está. Me he caído, yo estoy ahí, es una acción terminada, pero la conecto con mi espacio. Me caí es porque mi mente lo está viendo como algo que empezó, algo que terminó, ¿verdad? Los dos están terminados y yo lo veo un poquito como si fuera desde fuera, me estoy saliendo de ese marco temporal. Esta es la realidad, es una cuestión de perspectiva. Entonces hay comunidades de habla que han decidido, que han tenido una prioridad por expresar eso desde un punto de vista concreto, pero en realidad, pragmáticamente, la idea es la misma, la gramática que hay debajo, la explicación, la norma lingüística es la misma, solo que mi perspectiva lo hace ver desde una forma diferente. Yo digo, te caíste. Bueno, pues te caíste al decirlo, aunque sea ahora mismo, es porque lo están viendo como si fuera de ese marco temporal, ¿no? Para que lo entiendas muy fácil. Es como si lo estuvieran viendo desde fuera y cuando alguien dice te has caído, se mete dentro de ese tiempo. ¿Lo entiendes? Creo que todo tiene una lógica. Y que haya una comunidad de habla que lo use de una manera o de otra, no cambia que la norma lingüística sea la misma para toda la lengua española. Es así. Ahora, lo bonito de esto es ver cómo representa mentalmente cada comunidad de habla su uso del pasado. ¿Qué te parece? Bueno, pues creo que tienes suficiente material para empezar a trabajar con la diferencia entre, ya sabes, indefinido perfecto, pasado absoluto, presente perfecto. Te doy las gracias, como siempre, por estar en este cachito, en este contenido de A2 y seguimos con otros. Así que adelante, a trabajar duro y a seguir disfrutando. Un abrazo.